Holmes y su exnovio y presidente de Theranos, Ramesh Soni Balwani, son acusados de ser los cerebros de un gigantesco fraude que hizo que su empresa fuera valorada en más de $9,000 millones en un momento. Se enfrenta a una condena en prisión, acusado de orquestar un fraude de $1,000 millones. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Developed and demonstrated that in blood you can see the onset of pancreatic cancer 17 years before a tumor forms. No lo sé específicamente. No estoy seguro. No lo sé exactamente. Simplemente no lo sé. Silicon Valley, 2003. Una joven de 19 años que había abandonado Stanford, Elizabeth Holmes, tenía una visión: revolucionar las pruebas de sangre y hacer que la atención médica fuera accesible para millones de personas. En la siguiente década, Holmes construiría Theranos, una empresa valorada en $9,000 millones, comparada con gigantes como Apple y Google. Pero detrás de esta historia de éxito inspirador se ocultaba un fraude que sacudiría los cimientos de Silicon Valley. Al igual que la burbuja de las .com a finales de los 90 o el escándalo de Enron a principios de los 2000, la saga de Elizabeth Holmes y su startup de análisis de sangre se ha convertido en una advertencia emblemática de nuestra era. Esta es la historia del meteórico ascenso y la catastrófica caída de Theranos. Un relato de ambición desmedida, engaño y las peligrosas líneas borrosas entre la innovación y el fraude en el corazón de la industria tecnológica de Estados Unidos. La pregunta era, como un joven de 19 años, ¿cómo convences a la gente de que sabes lo que haces? Se trata de encontrar personas que crean en ti, porque lo peor en el mundo es tener a alguien que no cree en ti apoyándote, porque eso no va a resultar en una buena situación. Desde el principio, Elizabeth Holmes mostró una determinación inquebrantable. Su mentor en Stanford, el profesor Channing Robertson, recordó en una entrevista con The New Yorker en 2014. Desde el primer día, Elizabeth me dijo: no estoy aquí para ser otra ingeniera más. Estoy aquí para cambiar el mundo. Esta declaración subrayaba no solo la singularidad de su ambición, sino también su determinación de dejar su huella a cualquier costo. La idea que había capturado su imaginación era tan elegante como revolucionaria. ¿Qué pasaría si se pudiera realizar un conjunto completo de pruebas de sangre usando solo una pequeña gota de un pinchazo en el dedo? No más extracciones dolorosas con agujas grandes. No más frascos tras frascos de sangre, solo un pinchazo casi indoloro y un análisis instantáneo. Para Holmes, quien según informes tenía miedo a las agujas, esto no era solo una propuesta comercial, sino una ambiciosa misión personal. Con esta visión en mente, Holmes fundó una empresa que inicialmente llamó Real Time Cures. El nombre reflejaba sus elevadas ambiciones de transformar el cuidado de la salud mediante pruebas rápidas y accesibles. Pero pronto se dio cuenta de que algunos eran escépticos ante la audaz afirmación de curas. Así, en un movimiento que presagiaba la futura tendencia de la empresa a la obfuscación, cambió el nombre a Theranos, un acrónimo de Therapy y Diagnosis, terapia y diagnóstico. Holmes no llegó a esta idea por accidente. Durante su tiempo en Stanford, había trabajado en el desarrollo de un laboratorio en un chip para detectar el SARS, una experiencia que plantó la semilla para lo que se convertiría en Theranos, en la que todas las personas tienen acceso a este tipo de pruebas básicas. Creía firmemente que al miniaturizar y automatizar las pruebas de sangre, podría revolucionar la arraigada y colosal industria de diagnóstico. La joven fundadora se entregó por completo a hacer realidad su visión. Utilizó el dinero de su matrícula como capital inicial y comenzó a presentar su idea a inversores. Su pasión y convicción eran contagiosas. Aquí estaba una joven que afirmaba con total certeza que podía revolucionar una industria multimillonaria, y la gente, cautivada por su carisma, le creyó. Durante su apogeo, Theranos fue vista como la joya de Silicon Valley.
un inversor anónimo citado por The Wall Street Journal en 2015 capturó perfectamente el fervor que rodeaba a la empresa. Para nosotros, Theranos era el próximo Google, el próximo Apple. Era la startup que todos queríamos en nuestro portafolio. Con ese entusiasmo desenfrenado, a pesar de su meteórico éxito inicial, con una valoración de $30 millones para fines de 2004, el desarrollo de una tecnología médica revolucionaria presentaba desafíos considerables. Desafíos que pronto revelarían las primeras señales de advertencia. Holmes, consciente de sus limitaciones, reclutó al profesor Channing Robertson, un respetado ingeniero químico de Stanford, como asesor técnico y primer miembro de la junta directiva de la empresa. Su presencia le otorgó a la incipiente startup una credibilidad crucial, fortaleciendo la ilusión de que Theranos estaba destinada a cambiar el mundo. La fundación de Theranos muestra los ingredientes de su ascenso y caída. Una fundadora carismática con una historia convincente, la promesa de una tecnología revolucionaria y patrocinadores influyentes ansiosos por la próxima gran oportunidad. Elizabeth Holmes tenía un carisma que podía convencer a cualquiera. George Shultz, quien formaba parte de la junta directiva de la empresa, comentó en una entrevista con Fortune en 2015: Elizabeth tenía esa habilidad de hacerte creer en ella, en su visión. Podía decirte lo imposible y lo creías. Ella era extremadamente carismática. Entraba a su oficina y ella me contaba sobre la visión de la empresa y cómo ayudaban a países del tercer mundo. Y yo salía tan motivado para hacer mi trabajo y volvía pensando, espera, ¿qué acaba de pasar? Esto es lo que estuvimos hablando todo este tiempo. ¿Cómo hizo eso conmigo? Trabajaba con este dispositivo cada día, pero en una conversación de 5 minutos con ella lograba cambiar mi mente y hacerme sentir motivado de nuevo. Este carisma fue clave para atraer a inversores y aliados poderosos. Desde el principio, las señales de advertencia eran claras. Elizabeth Holmes tenía un don para vender visiones, pero los resultados concretos estaban ausentes. Theranos operaba bajo un manto de secreto impenetrable. Y lo que era aún más alarmante, faltaban expertos médicos en un equipo que se proponía revolucionar la atención sanitaria. Aún así, impulsada por la inquebrantable confianza de Holmes y la promesa de interrumpir una industria multimillonaria, la empresa siguió creciendo a un ritmo vertiginoso. Para 2010, la compañía había recaudado más de $90 millones en capital de riesgo, atrayendo a inversores que veían en Holmes a la próxima Steve Jobs o Bill Gates. Pero cuanto más crecía la empresa, mayor era la presión sobre Holmes para cumplir con sus cada vez más grandiosas promesas. Una presión que, poco a poco, empezó a erosionar los cimientos de Theranos, preparando el terreno para un colapso espectacular que nadie en Silicon Valley vio venir, o al menos no quiso ver. En la década de 2010, Silicon Valley estaba en su apogeo, con empresas como Facebook y Uber redefiniendo industrias enteras. En este ambiente eufórico, Elizabeth Holmes y Theranos parecían estar a punto de hacer lo mismo por el sector de la salud. Hemos trabajado con personas en Hopkins que han desarrollado y demostrado que en la sangre se puede ver el inicio del cáncer de páncreas 17 años antes de que se forme un tumor. Hablaba con una convicción inquebrantable sobre la misión de Theranos de democratizar la atención médica a través de pruebas de sangre accesibles y asequibles. Su historia personal era la que abandonó la universidad para convertirse en una visionaria emprendedora. Encajaba perfectamente en la mitología de Silicon Valley sobre innovadores disruptivos. Holmes cultivó su imagen pública con cuidado, adoptando suéteres de cuello alto negros al estilo de Steve Jobs y un tono grave, calculado para proyectar un aura de genio confiado. The draw, and so they did this, what would have been a finger stick on this little nub. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory. Esta personalidad, cuidadosamente construida, resultó ser notablemente efectiva. Holmes comenzó a aparecer en las portadas de revistas, desde Fortune hasta Forbes, ET,
The New York Times Style Magazine. Fue aclamada como la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. En innumerables entrevistas y apariciones públicas, Holmes delineaba su visión para revolucionar la atención médica. Pero no solo los medios cayeron bajo el hechizo de Holmes. Ella reunió lo que la compañía orgullosamente llamaba la junta directiva más ilustre en la historia corporativa de Estados Unidos. Esta junta incluía a los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George Shultz, al exsecretario de Defensa William Perry y a los exsenadores Sam Nunn y Bill Frist. Estos eran hombres acostumbrados a operar en los niveles más altos del gobierno y los negocios. Sin embargo, ellos también fueron cautivados por el encanto y la visión de Holmes. Debemos detenernos aquí para considerar la importancia de esta junta directiva. Si bien indudablemente impresionante en términos de estatura, carecía notablemente de experiencia relevante para el negocio central de Theranos. No había expertos en pruebas médicas ni especialistas en diagnóstico o biotecnología. Esto resultaría ser un error crítico. A medida que el perfil de Theranos crecía, también lo hacía su valoración. En 2013, la compañía anunció una asociación con Walgreens para ofrecer pruebas de sangre en sus tiendas. Este fue un gran golpe, otorgando la credibilidad de una marca de salud establecida. La empresa también afirmó que su tecnología estaba siendo utilizada en ensayos clínicos por gigantes farmacéuticos como GlaxoSmithKline y Pfizer. Fue nombrada miembro del Consejo de Becarios de la Facultad de Medicina de Harvard y recibió el premio Horatio Alger. Habló en conferencias prestigiosas y fue acogida por líderes políticos. Incluso el entonces vicepresidente Joe Biden elogió a Theranos durante una visita a sus instalaciones. Probablemente sea la pregunta más importante que cualquier persona que esté mirando tenga sobre esto. ¿Funciona? Sí. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de eso. Al mirar hacia atrás, en este periodo del ascenso de Theranos, podemos ver cómo Holmes jugó magistralmente con la ética de Silicon Valley. Se presentó como una fundadora visionaria en una misión para cambiar el mundo. Prometió interrumpir una industria masiva y arraigada a través de la innovación tecnológica. Y envolvió todo esto en el lenguaje de democratización y accesibilidad que los líderes tecnológicos adoran proclamar. No obstante, bajo la superficie brillante comenzaron a aparecer grietas. Theranos aún no había publicado ningún dato revisado por pares que validara su tecnología. Los expertos médicos comenzaron a hacer preguntas incisivas sobre las afirmaciones de la compañía. Y dentro de Theranos, los empleados estaban cada vez más preocupados por la brecha entre las promesas públicas de la compañía y sus capacidades reales. Cuanto más alto subió Theranos, más espectacular sería su eventual colapso. Para 2014, la empresa estaba valorada en la asombrosa cifra de $9,000 millones. Holmes poseía más de la mitad de las acciones de la compañía, lo que le otorgaba un patrimonio neto en papel de $4.5 mil millones. Para entender el alcance completo del engaño, es crucial profundizar en los detalles de los supuestos métodos revolucionarios de pruebas de sangre de Theranos. Trabajé allí durante 3 meses y no vi ni un solo dispositivo. No fue hasta que me mudé al equipo de validación de activos que vi un dispositivo por primera vez. Y es algo loco pensar que tienes a la mayoría de tu empresa trabajando en algo que ni siquiera han visto. Así de aislado estaba todo. En el corazón del meteórico ascenso de Theranos estaba su supuesta tecnología revolucionaria. El producto estrella de la compañía era un dispositivo llamado Edison, nombrado en honor al famoso inventor. No todos estaban convencidos por las promesas de Theranos. Erika Cheung, una ex empleada que más tarde se convertiría en denunciante, relató a The Wall Street Journal en 2015 su escepticismo inicial. Cuando vi el Edison por primera vez, me dijeron que era una maravilla de la ingeniería, pero nada de lo que vi en ese laboratorio tenía sentido. Esta declaración fue un presagio de los problemas que saldrían a la luz más tarde. Según Theranos, el Edison podía realizar una gama completa de pruebas de laboratorio usando solo 25 a 50 microlitros de sangre.
solo unas pocas gotas recolectadas mediante un pinchazo en el dedo de un pequeño frasco que Theranos llamaba un nanotiner. Este nanotiner luego se insertaría en el dispositivo Edison, que analizaría la sangre y transmitiría los resultados a los médicos o pacientes. Theranos afirmaba que este proceso no solo era más conveniente, sino también más preciso que los métodos tradicionales, que a menudo requerían varios frascos de sangre extraídos de una vena. Además, Theranos aseguraba que su tecnología podía realizar estas pruebas a una fracción del costo de los laboratorios convencionales. Holmes hablaba a menudo de cómo las pruebas de Theranos costarían solo entre un 50% y un 90% menos que las tarifas de reembolso de Medicare. Esta promesa de costos de atención médica drásticamente reducidos fue una parte importante del atractivo de Theranos. Pero, ¿cómo supuestamente funcionaba el Edison? La compañía era extremadamente reservada sobre los detalles de su tecnología, justificándolo como una necesidad para proteger su propiedad intelectual. A pesar de ello, este secretismo pronto se convertiría en una espada de doble filo, permitiendo a Theranos hacer afirmaciones grandiosas mientras esquivaba cualquier tipo de escrutinio. El dispositivo Edison, la supuesta joya de la corona, fue presentado como una versión altamente automatizada y miniaturizada del equipo de laboratorio tradicional. Se decía que usaba microfluidos, manipulando pequeñas cantidades de líquidos para realizar análisis detallados, desde paneles metabólicos básicos hasta pruebas hormonales complejas. Theranos proclamaba haber desarrollado químicas y software patentados para hacer posibles estos avances con mínimas muestras de sangre. Con cientos de patentes a su nombre, la empresa proyectaba una imagen de una base tecnológica sólida, capaz de realizar pruebas médicas con unas pocas gotas de sangre de manera rápida y económica, algo que parecía salido de la ciencia ficción. Pero como sabemos ahora, la realidad era muy diferente. Los dispositivos Edison eran profundamente defectuosos, produciendo resultados extremadamente inexactos. Muchas de las pruebas que Theranos afirmaba realizar con su tecnología, en realidad se llevaban a cabo en máquinas convencionales compradas a otras compañías. Aún así, durante años, la empresa logró mantener este engaño oculto gracias a una cultura de secretismo, el carisma impenetrable de Holmes y la falta de experiencia técnica en su junta directiva. Lo más alarmante fue el riesgo que esto implicó para la salud de los pacientes, quienes recibieron resultados de pruebas inexactos, poniendo sus vidas en peligro. Finalmente, esta casa de naipes tecnológica no pudo sostenerse más y comenzó a derrumbarse, exponiendo la verdad detrás de la ilusión. También debemos tener en cuenta el papel de Sonny Balwani. Balwani se unió a Theranos en 2009 como director de operaciones. A pesar de no tener antecedentes en medicina o biotecnología, era conocido por su estilo de gestión agresivo y su apoyo inquebrantable a Holmes. Un ex empleado, en una entrevista con Vanity Fair, describió: Sonny y Elizabeth eran inseparables. Si tenías una pregunta, debías dirigírsela a ambos. Era como si fueran dos cabezas de una misma serpiente. Esta relación se mantuvo en secreto durante años, complicando aún más la estructura de poder dentro de la empresa. Juntos, crearon lo que los empleados describieron como una cultura de miedo e intimidación. Un ex empleado, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró a The Washington Post: había una cultura de miedo. Sabías que si hablabas, tu carrera terminaba. Pero más allá del miedo, estaba la sensación de que estábamos en algo grande. Esta sensación de participar en algo trascendental mantuvo a muchos en silencio durante demasiado tiempo. Balwani era particularmente celoso en hacer cumplir el secretismo de la compañía. Supervisaba de cerca las comunicaciones y movimientos de los empleados, incluso rastreando sus horas a través de los registros de sus tarjetas de seguridad. Aquellos que cuestionaban las prácticas de la compañía o planteaban preocupaciones sobre la tecnología a menudo eran marginados o despedidos. La compañía evitó el proceso de revisión por pares, que es crucial en la ciencia médica. Esto permitió que Theranos hiciera afirmaciones cada vez más grandiosas sin tener que proporcionar pruebas.
Segundo, creó una cámara de eco dentro de la compañía. Con las voces disidentes, silenciadas o apartadas, Holmes y Balwani se rodearon de aduladores que reforzaban su visión. Esto puede ayudar a explicar cómo pudieron mantener su creencia en la misión de Theranos, incluso cuando aumentaban las pruebas de que su tecnología no funcionaba. Tercero, permitió a Theranos presentar una imagen cuidadosamente elaborada al mundo exterior. La compañía controlaba el acceso a sus instalaciones y empleados, permitiendo que los forasteros solo vieran lo que querían que vieran. Esto dificultaba que los inversores, socios y reguladores obtuvieran una imagen precisa de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de Theranos. Al reflexionar sobre esta cultura de engaño, es evidente cómo sentó las bases para un fraude a gran escala. Al desalentar cualquier cuestionamiento y ocultar la verdad, Holmes y Balwani lograron perpetuar el engaño durante años. Eso es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas. Primero piensan que estás loco, luego te combaten y de repente cambias el mundo. Comencemos con los inversores de Theranos. La compañía recaudó más de $700 millones de capitalistas de riesgo e inversores privados, logrando una valoración máxima de $10,000 millones en 2013 y 2014. Esto convirtió a Theranos en una de las compañías privadas más valiosas de Silicon Valley y a Elizabeth Holmes en la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Es necesario destacar el calibre de los inversores que atrajo Theranos. La lista incluía al magnate de los medios Rupert Murdoch, quien invirtió $125 millones, la familia Walton, famosa por Walmart, que invirtió $150 millones, y Betsy DeVos, quien luego se convertiría en secretaria de Educación de Estados Unidos junto con su familia, invirtiendo $100 millones. Otros inversores notables incluían a la familia Cox de Cox Enterprises, al multimillonario mexicano Carlos Slim y al fundador de Oracle, Larry Ellison. El prestigio de estos inversores le otorgó a Theranos una tremenda credibilidad. Después de todo, si algunas de las personas más exitosas del mundo estaban respaldando a la compañía, seguramente era porque su tecnología debía ser legítima, ¿verdad? Esto ilustra un fenómeno peligroso en la inversión de alto riesgo: el efecto de arrastre. Una vez que algunas figuras respetadas invirtieron, otras les siguieron, a menudo sin realizar la debida diligencia exhaustiva. En 2015, Theranos anunció una asociación con Cleveland Clinic, una de las instituciones médicas más respetadas del país. La clínica acordó usar y validar la tecnología de Theranos, un movimiento que parecía abordar las crecientes preocupaciones sobre la falta de datos revisados por pares que respaldaran las afirmaciones de la compañía. En el mundo de la tecnología médica, la credibilidad lo es todo. Al asociarse con nombres establecidos y de confianza en el sector de la salud, Theranos pudo eludir gran parte del escrutinio que normalmente se aplicaría a una nueva tecnología de diagnóstico. Los inversores que visitaban Theranos eran testigos de demostraciones impecables, pero no todo era lo que parecía. Rupert Murdoch, uno de los grandes inversores en Theranos, dijo a The Wall Street Journal en 2016: "Me mostraron una demo en Theranos. Todo estaba perfectamente coreografiado. Ahora sé que lo que vi no era real". En el mundo de la ciencia médica, la revisión por pares es un proceso crucial que permite a la comunidad científica validar nuevos descubrimientos y tecnologías. Pese a eso, Theranos se negó categóricamente a someter su tecnología a revisión por pares, citando la necesidad de proteger sus secretos comerciales. Esta ausencia de datos revisados por pares no pasó desapercibida. En febrero de 2015, John Ioannidis, profesor de la Universidad de Stanford y experto respetado en integridad científica, publicó un artículo en el Journal of the American Medical Association. Escribió: "Es alarmante que no haya ninguna publicación revisada por pares que valide esta tecnología". ¿Crees que la revisión por pares es crucial para cualquier avance médico?
¿O piensas que podría ralentizar la innovación? Coméntalo abajo. Esto fue una señal de alerta para una compañía que afirmaba haber revolucionado las pruebas de sangre. Poco después, en abril de 2015, Eleftherios Diamandis, profesor de medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, publicó una crítica detallada de las afirmaciones de Theranos. Diamandis argumentó que la tecnología de la compañía era científicamente inverosímil y que sus afirmaciones probablemente estaban exageradas. Su análisis planteó serias dudas sobre la viabilidad de realizar cientos de pruebas con solo unas pocas gotas de sangre. Es obligatorio decir que estas críticas académicas, aunque importantes, inicialmente tuvieron un impacto limitado fuera de los círculos científicos. Theranos pudo descartarlas como quejas de un establecimiento médico arraigado que se resistía a la innovación. Esto resalta un aspecto clave del fraude de Theranos: la capacidad de la compañía para posicionarse como una fuerza disruptiva que luchaba contra un statu quo obsoleto. Aunque un año antes ya habían señales más preocupantes desde dentro de Theranos. En 2014, Tyler Schultz, un empleado de Theranos y nieto del miembro de la junta George Schultz, comenzó a tener dudas sobre la tecnología de la compañía. Notó que los dispositivos de Theranos no pasaban los controles de calidad a un ritmo alarmante y que la compañía estaba utilizando analizadores comerciales para muchas de sus pruebas mientras afirmaba utilizar su tecnología patentada. Schultz expresó sus preocupaciones internamente, incluso en una carta a su abuelo. De cualquier manera, sus advertencias fueron ignoradas y fue sometido a una intensa presión y amenazas por parte de la dirección de Theranos. De manera similar, algunos de los otros socios corporativos de Theranos también comenzaron a cuestionar las capacidades de la compañía. Safeway, que había invertido $350 millones en una asociación con Theranos, se sintió cada vez más frustrado por los plazos incumplidos y los resultados cuestionables de las pruebas de la compañía. Aunque preocupantes, estas señales de advertencia necesitaron la intervención de un periodista de investigación para exponer el fraude en Theranos. Pero hoy entró en silencio al Tribunal Federal acusada de defraudar millones de dólares de inversores y pacientes en un caso que podría enviarla a prisión por 20 años si es declarada culpable. Llegamos ahora a un momento crucial en la saga de Theranos: la innovadora investigación del periodista del Wall Street Journal, John Carreyrou. Su persistente búsqueda de la verdad finalmente expondría el fraude masivo en el corazón de Theranos y desencadenaría la espectacular caída de la compañía. La investigación de Carreyrou comenzó en febrero de 2015, cuando recibió una pista de un experto médico que encontraba sospechosas las afirmaciones de Theranos. Este experto, cuya identidad Carreyrou protegió, había notado discrepancias entre las declaraciones públicas de Theranos y lo que se sabía sobre las limitaciones de la tecnología de pruebas de sangre. Intrigado, Carreyrou comenzó a investigar más a fondo. Una de las fuentes clave de Carreyrou fue Tyler Schultz, el nieto del miembro de la junta de Theranos, George Schultz. Ya hemos mencionado a Tyler antes. Él había expresado preocupaciones internamente sobre las prácticas de Theranos. Tyler se convirtió en una fuente vital para Carreyrou, proporcionando información detallada sobre el uso de analizadores comerciales por parte de la compañía y la inexactitud de sus resultados de pruebas. A medida que avanzaba la investigación de Carreyrou, Theranos se dio cuenta de sus esfuerzos. La respuesta de la compañía fue rápida y agresiva. Holmes y su equipo lanzaron una campaña para desacreditar a Carreyrou e intimidar a sus fuentes. Contrataron investigadores privados para seguir a presuntos denunciantes y amenazaron con acciones legales contra cualquiera que creyeran que estaba hablando con la prensa. Tenemos que señalar el papel de los abogados de Theranos en este esfuerzo, en particular David Boies, un renombrado litigante que estaba en la junta de la compañía. Boies y su firma enviaron cartas amenazantes a Carreyrou y al Wall Street Journal, intentando suprimir la historia antes de que pudiera publicarse. También presionaron a las fuentes de Carreyrou, incluido Tyler Schultz, cuya familia gastó millones en honorarios legales para luchar contra las amenazas de Theranos. A pesar de esta intensa presión, Carreyrou y el Wall Street Journal se mantuvieron firmes.
El 15 de octubre de 2015, el periódico publicó el primero de una serie de artículos que exponían el fraude de Theranos. El artículo inicial reveló que la compañía estaba utilizando máquinas tradicionales de análisis de sangre para la mayoría de sus pruebas, en lugar de su tan promocionada tecnología patentada. El artículo sacudió a Silicon Valley y a la industria de la salud. Puso en tela de juicio no solo la tecnología de Theranos, sino también el juicio de sus inversores y socios de alto perfil. Para muchos, fue la primera grieta en la imagen cuidadosamente construida de Elizabeth Holmes como una genio visionaria. El trabajo de Carreyrou no se detuvo con ese primer artículo. En los meses y años siguientes, continuó investigando y exponiendo varios aspectos del fraude de Theranos. Reveló el uso de demostraciones falsas por parte de la compañía para engañar a inversores y socios, la manipulación de las pruebas de competencia para cumplir con los requisitos regulatorios y la relación personal entre Holmes y Sonny Balwani, que había sido ocultada a los inversores. Es imprescindible reconocer el coraje de las fuentes de Carreyrou, particularmente los ex empleados de Theranos que arriesgaron sus carreras y enfrentaron amenazas legales para exponer la verdad. Personas como Tyler Schultz, Erica Cheung y otros desempeñaron un papel crucial en sacar a la luz el fraude. Carreyrou continuaría escribiendo un libro sobre el escándalo de Theranos, Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, que se convirtió en un bestseller y expuso aún más los detalles del fraude a una audiencia más amplia. El libro y los reportajes de Carreyrou se han convertido en advertencias sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia del escrutinio periodístico. Holmes y su exnovio y presidente de Theranos, Ramesh Sonny Balwani, son acusados de ser los cerebros de un gigantesco fraude que hizo que su empresa fuera valorada en más de $9,000 millones en un momento. Se suponía que su tecnología permitiría realizar varias pruebas de sangre con solo unas pocas gotas de sangre del paciente, pero la acusación federal dice que Holmes y Balwani falsificaron los resultados de los ensayos en humanos aprobados por la FDA para hacer parecer que Theranos funcionaba, pero los resultados supuestamente venían de otras fuentes. Esto marcó el comienzo del fin para el imperio de mentiras de Elizabeth Holmes, la agencia federal responsable de supervisar los laboratorios clínicos en Estados Unidos. En respuesta a estos hallazgos, CMS propuso una serie de sanciones contra Theranos. Estas incluían la revocación de la licencia de la compañía para operar su laboratorio en Newark y la prohibición a Holmes y Sonny Balwani de poseer o operar cualquier laboratorio clínico durante 2 años. ¿Crees que su relación fue parte del problema en Theranos? ¿Debería haberse mantenido separada la vida personal de la profesional? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Este golpe resultó devastador para Theranos, paralizando efectivamente su capacidad para operar. En un intento desesperado por mitigar el daño, la compañía tomó la medida sin precedentes de anular los resultados de pruebas realizadas durante 2 años con sus dispositivos Edison y otras máquinas. Este movimiento afectó a decenas de miles de pacientes. En abril de 2017, Theranos llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal general de Arizona tras ser acusada de violar la ley de fraude al consumidor del estado. Como parte del acuerdo, Theranos se comprometió a reembolsar a los residentes de Arizona todo el dinero que habían pagado por sus pruebas de sangre. Este acuerdo fue especialmente significativo, ya que Arizona había sido un mercado clave para Theranos, con leyes modificadas para permitir que los pacientes ordenaran sus propias pruebas sin una orden médica, beneficiando enormemente a la compañía. El acuerdo marcó una drástica reversión, reconociendo el engaño de Theranos hacia los consumidores de Arizona. Es quizás el mayor fraude en la historia del boom tecnológico de Silicon Valley. En octubre de 2016, uno de los principales inversores de la compañía, Partner Fund Management, presentó una demanda alegando que Theranos había cometido fraude de valores. Esto fue seguido por una demanda colectiva presentada en nombre de los pacientes que habían recibido pruebas de sangre de la compañía. Estas acciones legales agravaron aún más la ya precaria situación financiera de Theranos. La compañía se vio obligada a despedir a una parte significativa de su fuerza laboral, reduciendo su personal de más de 800 empleados en su apogeo
a menos de 200 para fines de 2017. La bulliciosa sede de Theranos se convirtió en un reflejo fantasmagórico de su rápido declive. Durante este periodo, Elizabeth Holmes intentó mantener una imagen pública valiente. Continuó insistiendo en que la tecnología de Theranos era revolucionaria y que la compañía superaría sus desafíos. Pero aún así, su adorado perfil en los medios se había vuelto completamente negativo. Las mismas publicaciones que una vez la aclamaron como una visionaria, ahora cuestionaban cómo habían sido tan completamente engañadas. La historia de Theranos estaba a punto de pasar de las páginas de negocios a la sección de crímenes, marcando una impresionante caída en desgracia para una de las emprendedoras más celebradas de Silicon Valley. Solo unos años antes, Holmes había sido celebrada como la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Y ahora estaba siendo etiquetada como una estafadora por los reguladores federales. Enfrenta una condena en prisión, acusado de orquestar un fraude de $1.000 millones. Nuestras cámaras registraron la llegada de la mujer detrás de la empresa de biotecnología Theranos al tribunal. En junio de 2018, un gran jurado federal acusó a Holmes y Balwani de 9 cargos de fraude electrónico y 2 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Esto marcó el comienzo de los procesos criminales contra los fundadores de Theranos, un proceso que se prolongaría durante años. Con estos cargos criminales en el horizonte, el destino de Theranos estaba sellado. En septiembre de 2018, Holmes y la junta directiva de la compañía anunciaron que Theranos se disolvería. Primero, es importante entender los cargos presentados contra Holmes y Balwani. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Examinemos primero el juicio de Elizabeth Holmes, ya que fue el más destacado de los dos. El juicio de Holmes comenzó el 31 de agosto de 2021, después de ser retrasado por más de un año debido al confinamiento mundial del año previo y el embarazo de Holmes. Los procedimientos tuvieron lugar en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, con el juez Edward Dávila presidiendo. El juicio duraría casi 4 meses, involucrando a docenas de testigos y miles de páginas de evidencia. Debemos notar el intenso interés mediático en el juicio. Holmes, que una vez fue la favorita de la prensa, ahora se encontraba en el centro de un circo mediático. Cada aspecto de su apariencia y comportamiento fue escrutado, desde su decisión de abandonar su característico cuello alto negro hasta su elección de llegar a la corte cada día de la mano de su pareja y su madre. El juicio se convirtió en un espectáculo, reflejando la fascinación del público con el ascenso y la caída de la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la historia. El caso de la fiscalía contra Holmes se basó en el testimonio de una amplia gama de testigos, incluidos ex empleados de Theranos, inversores y pacientes. Presentaron evidencia de demostraciones falsas, documentos falsificados y declaraciones engañosas hechas por Holmes a los inversores y socios. La estrategia del gobierno era pintar un cuadro de un fraude deliberado y prolongado orquestado por Holmes para mantener a flote a Theranos y mantener su estatus como una joven prodigio de Silicon Valley. Quizás el testimonio más perjudicial vino de exdirectores de laboratorio de Theranos, quienes describieron una cultura de secretismo y recortes que condujo a resultados de pruebas poco fiables. Pintaron un cuadro de una compañía más preocupada por mantener su imagen que por garantizar la precisión de sus pruebas médicas. Un exdirector de laboratorio testificó que había planteado repetidamente preocupaciones sobre la precisión de las pruebas de Theranos, solo para ser ignorado o marginado por Holmes y otros líderes de la compañía. También nos toca analizar la estrategia de defensa de Holmes. Sus abogados intentaron retratarla como una joven emprendedora ingenua, que pudo haber cometido errores, pero que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. Argumentaron que Holmes realmente creía en la misión y la tecnología de Theranos, y que cualquier declaración errónea fue el resultado del optimismo en lugar de un engaño deliberado. Esta defensa buscó aprovechar la imagen juvenil de Holmes y la ética de Silicon Valley de «finge hasta que lo logres» para explicar sus acciones. En un movimiento sorprendente y arriesgado, Holmes tomó el estrado en su propia defensa. Durante 7 días de testimonio,
intentó desviar la culpa hacia otros, en particular hacia Balwani, mientras sostenía que siempre había actuado de buena fe. Holmes afirmó que Balwani, quien fue tanto su pareja romántica como el director de operaciones de Theranos, había sido emocional y sexualmente abusivo, nublando su juicio y controlando sus acciones. Este testimonio agregó una dimensión personal y emocional al juicio, complicando la narrativa del fraude con acusaciones de abuso y manipulación. No lo sé específicamente. No estoy seguro. No lo sé exactamente. Simplemente no lo sé. El tiempo de Holmes en el estrado fue una apuesta de alto riesgo. Si bien le permitió presentar su versión de la historia directamente al jurado, también la expuso al contrainterrogatorio de la fiscalía. Durante este interrogatorio, Holmes se vio obligada a enfrentar numerosas inconsistencias en sus declaraciones y acciones a lo largo de los años, a menudo luchando por explicar evidencia condenatoria de engaño. Y después de un juicio que duró casi 4 meses, el jurado alcanzó un veredicto el 3 de enero de 2022. Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de defraudar a los inversores, incluidos 3 cargos de fraude electrónico y 1 de conspiración para cometer fraude electrónico. Fue absuelta de 4 cargos relacionados con el fraude a los pacientes y el jurado no pudo llegar a un veredicto en otros 3 cargos. El veredicto representó una asombrosa caída en desgracia para Holmes, quien una vez fue aclamada como la próxima Steve Jobs. Pasando ahora al juicio de Sonny Balwani, que comenzó en marzo de 2022. A diferencia de Holmes, Balwani eligió no testificar en su propia defensa. Sus abogados intentaron retratarlo como un ejecutivo trabajador que realmente creía en la tecnología y misión de Theranos. Argumentaron que Balwani, al igual que Holmes, había quedado atrapado en la visión de la compañía y no tenía la intención de defraudar a nadie. Aunque así sea, la fiscalía presentó pruebas de la profunda implicación de Balwani en las operaciones diarias de Theranos y su papel en la perpetuación de las afirmaciones fraudulentas de la compañía. Argumentaron que Balwani estaba plenamente consciente de las limitaciones de la tecnología de Theranos y participó activamente en el engaño a los inversores y socios. Los fiscales señalaron numerosos correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban el conocimiento íntimo de Balwani de los problemas de Theranos y sus esfuerzos por ocultarlos a los inversores y reguladores. El caso del gobierno contra Balwani fue en muchos aspectos similar al caso contra Holmes, pero con algunas diferencias clave. Sin que Balwani tomara el estrado, el jurado no escuchó las acusaciones de abuso que habían sido prominentes en el juicio de Holmes. En su lugar, el enfoque se mantuvo firmemente en las acciones de Balwani como director de operaciones de Theranos y su papel en las prácticas fraudulentas de la compañía. El 7 de julio de 2022, después de un juicio que duró casi 3 meses, el jurado encontró a Balwani culpable de los 12 cargos en su contra. Este veredicto fue unánime y más decisivo que el de Holmes, tal vez reflejando el papel más activo de Balwani en las operaciones diarias de Theranos y la falta de la narrativa personal que Holmes presentó en su defensa. La fase de sentencia para ambos, Holmes y Balwani, se extendió hasta finales de 2022 y principios de 2023, manteniendo el escándalo de Theranos en el ojo público mucho después de que la compañía misma había dejado de existir. El 18 de noviembre de 2022, Holmes fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión. La sentencia fue menor a los 15 años que los fiscales habían solicitado, pero aún representaba una de las penas más severas jamás impuestas por un crimen de cuello blanco en Silicon Valley. Balwani recibió una sentencia ligeramente más larga, de 12 años y 11 meses el 7 de diciembre de 2022. La historia de Elizabeth Holmes y Theranos no solo es una narrativa sobre innovación tecnológica fallida, sino también un caso fascinante para explorar desde la perspectiva psicológica. Holmes, quien pasó de ser una emprendedora venerada a una figura desacreditada, personifica una serie de dinámicas psicológicas que subyacen en muchos fraudes corporativos. Para entender plenamente cómo una joven prodigio de Silicon Valley pudo construir y mantener una mentira tan grande, es crucial examinar los aspectos psicológicos que motivaron sus acciones y cómo estos resonaron con su entorno. Uno de los aspectos más destacables de la psicología de Elizabeth Holmes es su carisma.
El carisma, definido como la capacidad de una persona para inspirar entusiasmo, devoción y confianza, jugó un papel central en cómo Holmes logró atraer a inversores, empleados y figuras influyentes. Su capacidad para proyectar confianza y determinación fue crucial en la construcción de su imagen como la próxima Steve Jobs, una narrativa que fue ampliamente aceptada sin una evaluación crítica de su tecnología. El efecto Halo es un sesgo cognitivo donde nuestra impresión inicial de una persona influye en nuestra percepción de sus otros atributos. Holmes utilizó su carisma para crear una impresión inicial tan positiva que ésta influyó en cómo los demás percibían la veracidad de sus afirmaciones. Su uniforme icónico, su tono grave y la forma en la que se presentaba al público estaban diseñados para proyectar una imagen de genialidad y seguridad que ocultaba las deficiencias reales de Theranos. Esta manipulación de la percepción es un elemento común en muchos fraudes, donde la apariencia de competencia y éxito se convierte en una fachada que desarma el escepticismo natural de los demás. Diversos expertos han señalado que las características narcisistas pueden haber jugado un rol importante en el comportamiento de Holmes. El narcisismo, un rasgo de la personalidad que se caracteriza por una autoestima inflada, un sentido de superioridad y una necesidad constante de admiración, puede conducir a una distorsión de la realidad. Porque Holmes parecía creer genuinamente en su capacidad de transformar el mundo a través de Theranos, una creencia que puede haber sido alimentada por una visión grandiosa de sí misma. El narcisismo también está vinculado a una fuerte necesidad de control, un rasgo que Holmes exhibió claramente en la gestión de Theranos. Mantuvo un control rígido sobre las operaciones de la empresa, limitando la comunicación entre departamentos y ejerciendo una influencia directa sobre cada aspecto del negocio. Esta necesidad de control absoluto no solo reflejaba un miedo subyacente al fracaso, sino también una falta de confianza en otros para ejecutar su visión. Tal conducta autocrática, combinada con su incapacidad para aceptar críticas o dudas, exacerbó los problemas internos de Theranos y llevó a una cultura corporativa tóxica. El autoengaño es un mecanismo psicológico en el cual una persona se convence a sí misma de una realidad distorsionada para evitar enfrentar verdades incómodas. En el caso de Holmes, parece probable que el autoengaño jugara un papel crucial. A pesar de la falta de evidencia científica que respaldara las afirmaciones de Theranos, Holmes continuó promoviendo su tecnología con una convicción inquebrantable. Este autoengaño puede haber sido una forma de proteger su ego de la disonancia cognitiva, el malestar psicológico que surge cuando uno mantiene creencias o actitudes contradictorias. El autoengaño a menudo está acompañado por la justificación racional, un proceso en el que las personas encuentran excusas para sus acciones inmorales o poco éticas. Holmes pudo haber justificado sus decisiones bajo la creencia de que los fines, revolucionar la medicina, justificaban los medios, mentir sobre el estado actual de la tecnología. Esta racionalización permitió que el fraude continuara durante años, ya que Holmes no solo engañaba a los demás, sino que también se engañaba a sí misma, creyendo que eventualmente cumpliría sus promesas. Si bien los rasgos personales de Holmes son fundamentales para entender su comportamiento, no se puede pasar por alto la influencia del entorno en el que operaba. Silicon Valley es conocido por su cultura de finge hasta que lo logres, un mantra que fomenta la exageración de capacidades con la esperanza de cumplir eventualmente con las promesas hechas. En una reflexión final, ¿piensas que el legado de Theranos cambiará para siempre nuestra percepción de la innovación en la medicina? ¿O simplemente será un capítulo oscuro en la historia de Silicon Valley? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario y suscríbete para más contenido que analiza las historias que están dando forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el ascenso y la caída de Theranos. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente escéptico y sigue haciendo las preguntas importantes.